Buenas tardes, hermanos. Le damos gracias a Dios que nos da la vida y que podemos llegar a este tema, ¿quién tiene el control? Un tema muy interesante porque normalmente en las familias todos queremos tener el control. Cuando recibimos parejas, matrimonios para consejería, todos, absolutamente todos en la primera sesión, su argumento es, él tiene la culpa, ella tiene la culpa, yo tengo la razón. Porque todos queremos tener el control. Pero la pregunta es, ¿quién realmente tiene el control? Y vamos a estudiarlo en su palabra. Recordamos que durante la semana estuvimos viendo algunos temas. Primero aprendimos con el tema una gran siembra, una gran cosecha, las relaciones entre esposos, unas relaciones santas delante de Dios que las expone en la Escritura, aunque a veces para nuestra sociedad tienen cierto tabú. También vimos las decisiones que alejan y la importancia de tomar decisiones en la familia basadas en la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios. El tercer tema, ya vine, ya me voy, en donde aprendimos que el trabajo se debe realizar sin descuidar a la familia y para esto hay que confiar en el sustento que Dios nos da. El siguiente tema que vimos, que nos dejen en paz, la voz de los jóvenes, de los adolescentes, y que los padres deben de tener esa sabiduría de Dios para guiarlos, pero también los hijos para someterse a la guía de los padres. Después aprendimos con el tema probando, la importancia de educar a los hijos para el matrimonio. Y continuamos con el tema piénsalo bien, aprendiendo que debemos de educar a los hijos, de enseñarles a confiar en la voluntad de Dios y pensar bien con quién se van a casar, para que sean matrimonios conforme a la voluntad de Dios. Y por último, el día de ayer vimos el tema, esto es de todos los días, donde aprendimos que el trato a la mujer debe ser como a Dios le agrada y no con una cultura del machismo clásica de nuestro México. ¿Verdad que todo esto es un ideal para la familia? Sobre todo en nuestros tiempos, cuando hay muchos grupos con ideologías que tratan de destruir la familia. Porque han visto familias que no tienen estas realidades. Porque han visto familias con machismo, con malas decisiones, con divorcios, con peleas entre padres e hijos. Todo lo contrario a lo que aprendimos esta semana. Y por eso se levantan y dicen, la familia no sirve. Y se olvidan que la familia es la base de la sociedad. Pero si somos realistas, ¿qué familia tiene la totalidad de todas estas características? Qué difícil es mantener todas estas relaciones, estas decisiones, mantener la educación, la enseñanza y aún el crear nuevas familias como a Dios le agrada. Si somos sinceros, nuestras familias no tienen todo. O tal vez tengan todas las características, pero no al 100%. Muchas veces fallamos. Muchas veces nos equivocamos. Muchas veces herimos al otro y muchas veces actuamos de manera contraria a la voluntad de Dios. Porque somos pecadores. Sí, somos hijos de Dios redimidos, pero como dice mi suegro, santos pecadores. Y muchas veces fallamos. Entonces, esto hace que sea necesario que traigamos a nuestra mente dos grandes verdades.
Cristo es el ejemplo perfecto de la relación matrimonial y Cristo es el modelo perfecto de la relación padres e hijos. Y lo vamos a ver en algunas citas. Primero, la relación matrimonial de la cual Cristo es el ejemplo. En Efesios capítulo 5 nos habla del ejemplo de Cristo como esposo. En el versículo 25 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y con este ejemplo le pide a los esposos que amen a sus esposas y entreguen su vida por sus esposas. En el versículo 26 dice que Cristo, sabiendo que era una iglesia pecadora, la amó para santificarla, para purificarla a través de su palabra. Y es que Cristo nos ama, nos salva, no porque seamos buenos, sino precisamente porque somos malos. Y entonces es el ejemplo de esa relación donde el esposo ama a su esposa, se entrega por ella a pesar de saber que es mala. Y versículos 29 y 31 dice que Cristo sustenta y cuida a la iglesia como a su propio cuerpo. Así es que no solamente la ama y la recibe sabiendo que es mala, sino que la cuida, la procura, la sustenta. Y ese es el ejemplo de cómo debe ser el esposo. Y mujeres, discúlpenme, pero la realidad es que somos malas, somos pecadoras. Y que muchas veces usamos de chantajes y nuestras lagrimitas y demás cosas que ustedes y yo sabemos porque queremos tener el control. Pero esposos, Dios les llama a través de Cristo a amar a su esposa, así, tal como es. Pero también vemos en esta relación de Cristo con la iglesia el ejemplo que da para las esposas. En toda la escritura, de tapa a tapa, vemos una palabra: obediencia. ¿Y verdad que no nos gusta, mujeres? Pero es necesario respetar y sujetarnos a nuestro esposo. Y en toda la escritura vemos el papel de la iglesia, cómo debe sujetarse a Cristo. Y aún más, anhelar a Cristo. Por eso, en Apocalipsis 22:20, la iglesia dice: amén, sí, ven Señor Jesús. Porque está anhelando que su rey, que su dueño regrese. Y mujeres, eso es lo que debemos de hacer. Respetar a nuestro esposo y sujetarnos. Y anhelar que regrese. Recuerdo en una ocasión cuando platicaba con unas hermanas en una iglesia donde sus esposos iban a trabajar muchas veces toda la semana fuera de la ciudad o a veces hasta un mes, porque trabajaban en grandes obras de construcción. Y una ocasión platicando con ellas ahí en temas un poquito más personales, ellas decían: ay, es que cómo extraño a mi esposo, es que ya quiero que regrese, es que no puedo ni dormir. Y realmente así debemos anhelar a nuestros esposos, amarlos y respetarlos, obedecerlos. Así que en esta relación Cristo nos muestra el modelo perfecto para tener un matrimonio conforme a la voluntad y conforme al diseño de Dios. La segunda idea que dijimos es que Cristo es el modelo perfecto de la relación de padres e hijos. Y vemos a Dios como Padre. Iniciemos un poquito a través de la Escritura viendo a Dios como Padre en Génesis 3:21. ¿Recuerdan? Cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron y se encuentran desnudos, dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Él vio sus necesidades, pero no solamente sus necesidades físicas, porque esa necesidad física de la ropa tenía
su fundamento en una necesidad espiritual. Necesitaban salvación. Necesitaban esa reconciliación con Dios. Y por eso Dios hizo el primer sacrificio para cubrir la vergüenza del hombre. Así que Dios, como Salvador, pero también como Padre, está consciente de las verdaderas necesidades de sus hijos, tanto físicas como espirituales, morales, emocionales. Y así es como los padres deben de estar conscientes de las verdaderas necesidades de sus hijos y de cada hijo. ¡Qué tremenda responsabilidad! Porque cada hijo es diferente y sus necesidades también lo son. Vemos también en Mateo 6, 31 al 32, que Dios nos invita a que no nos afanemos. Dice, no se afanen, ¿qué van a comer, beber o vestir? Todas estas cosas, dice, vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de ellas. Y tan es así que cuando su Hijo vino a este mundo, no le faltó nada. Siempre hubo una manera en que Dios Padre suplió las necesidades básicas de su Hijo. Y lo hace también con nosotros. Y lo hacen los padres con los hijos. En Hebreos 12:5 leemos que Dios al que ama, dice, exhorta, corrige y no menosprecia su disciplina. El Padre también guía a través de la disciplina, pero a veces pensamos que la disciplina son golpes solamente. No, la disciplina es algo que se hace constante, diario, para poder guiar por el camino correcto. Y esto hace el Padre con sus hijos. Pone su disciplina a tiempo, tanto su disciplina preventiva como correctiva. Y es lo que los padres hacen con los hijos. En Juan 8:29 leemos que Jesús dijo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él se sabía siempre visto por el Padre, siempre acompañado por el Padre. Y esa es la manera que los hijos podemos saber que nuestro Padre siempre está al pendiente. Y como hija, les puedo decir que mis padres siempre han estado al pendiente, aunque yo esté lejos. Y que incluso han tenido que hacer viajes largos cuando me accidenté, cuando necesité, para ir a suplir esas necesidades. Porque los padres siempre están presentes en la vida de los hijos. Y en Juan 10:17 vemos que Jesús también dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Porque Él se sabía amado por el Padre. Y qué hermoso es cuando los hijos sabemos que somos amados por nuestros padres. En Juan 5:17 vemos que el Hijo, ahí donde habíamos visto, Juan 5:17, el Hijo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo hago lo que mi Padre hace, sigo su ejemplo. Y entonces aquí vemos también la parte de los hijos. Sí, el Padre ama, acompaña, suple, está ahí siempre, pero también vemos que la parte del Hijo es hacer la voluntad del Padre, seguir su ejemplo, ser obediente, escuchar a su Padre. Y finalmente vemos un hermoso ejemplo de Jesús en Juan 19, cuando Él está ahí en la agonía. Y cuando estamos sufriendo, muchas veces lo que queremos es que los demás se compadezcan de nosotros, que los demás nos cuiden, que los demás vean nuestro sufrimiento. Pero Jesús, ahí,
en su agonía, sufriendo y con todo su dolor, dice que vio a su madre y se la encargó al discípulo a quien él amaba. Y es que recordemos la cultura de entonces. María sin duda ya estaba viuda y entonces el hijo mayor era el que le daba ese significado ante la sociedad a la mujer. Pero ahora su hijo mayor estaba en la cruz y no volvería a estar más al lado de ella. Una mujer viuda y sin un hijo que la respaldara era menospreciada por la sociedad. Y entonces Jesús, en medio de su dolor, se preocupa por su madre. Así es que en la Escritura y a través de la vida de Jesús vemos también cómo es posible que las relaciones entre padres e hijos sean conforme al diseño de Dios. Así que en todo esto podemos notar algo. En la relación de la Trinidad, en la relación del Padre con el Hijo, tenemos el ejemplo de las relaciones familiares. Pero también podemos notar que en Dios, en la salvación que nos da por medio de Cristo y en su gracia, hay la posibilidad de seguir su ejemplo, de seguir sus principios, de poder vivir lo que ellos viven en nuestras familias. Pero también podemos notar que a través de esa salvación que Cristo nos da y el poder del Espíritu Santo, es posible que se haga una realidad en nuestra familia. Bien dijo Jesús que necesitamos de Él para poder actuar. Necesitamos de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo para que este ideal de familia sea una realidad. Sí, es un ideal que solo se puede dar si nosotros, amados hermanos, esposos, esposas, padres, madres, hijos, hijas, aceptamos la gracia salvadora de Dios, porque aceptamos que somos pecadores. Aceptamos que necesitamos de Él para ser salvos y para vivir conforme a su voluntad. Solamente si aceptamos que nuestro estado pecaminoso, nuestra debilidad y nuestra fragilidad hace todas esas rupturas familiares que nos dañan a nosotros y dañan a nuestros seres queridos. Y solo si aceptamos que a través de Cristo todo eso malo que hay en nosotros puede ser superado, perdonado, lavado. Y que podemos entonces sí, siendo redimidos, tener familias conforme al diseño divino. ¿Y saben una cosa? Cuando como familias vengamos a esa gracia salvadora de Dios, cuando todos aceptemos nuestros errores, nuestros pecados y que todos necesitamos de Cristo para vivir conforme al diseño de acuerdo al rol de cada uno, entonces podremos ser familias de poder, familias que impacten el mundo, familias que le digan a esta sociedad que la familia sigue siendo su base, que la familia sigue siendo la única solución para esta sociedad, para este mundo. Porque sean familias redimidas por Cristo, familias que vivan el diseño de Dios. Y nosotros podremos decir como familias que es posible ser felices bajo la mano poderosa de Dios. Que es posible que las relaciones matrimoniales, a pesar de todos sus bemoles, puedan ser sostenidas y mantenidas por el Todopoderoso. Que es posible que las relaciones de los padres y los hijos vayan más allá de los conflictos, vayan más allá de los desacuerdos y puedan ser con amor
y podamos mostrar al mundo como iglesia que nuestras familias viven bajo la voluntad de Dios. Hermanos, que los temas de esta semana sirvan para animarnos a buscar a Dios, animarnos a sujetarnos a su voluntad, animarnos a decir plenamente: yo no tengo el control, porque mi control es malo, pecaminoso, egoísta. Y que podamos venir y decirle: Dios, tú tienes el control. Toma el control de mi vida como esposo. Toma el control de mi vida como esposa. Toma el control de mi vida como padre, como hijo, como hermano. Para que yo viva conforme a tu voluntad. Y que cada uno con su parte contribuya a formar estas familias, no solamente funcionales, familias que sean testimonio de la gracia salvadora de Dios. Y entonces sí, podamos tener relaciones fuertes entre esposos, entre padres e hijos, con decisiones sabias. Podamos trabajar sin descuidar a la familia y confiar plenamente en la providencia de Dios. Podamos educar a los hijos para que formen nuevas familias bajo el diseño divino. Para que elijan esposa o esposo bajo la voluntad de Dios y continuar este legado. Hermanos, es necesario que cada familia manifieste la gracia y el poder de Dios para que más familias vengan al conocimiento de Él. Que este día, como familias, podamos hacer este compromiso de vivir en obediencia a Dios, empezando como esposos, siguiendo a los padres y siguiendo a los hijos, y que todos juntos obedezcamos a Dios, como lo hemos cantado, que Él es nuestro Rey soberano, y que de verdad lo obedezcamos, y que lo hagamos confiando en que sus mandatos son buenos para nosotros, confiando en que su presencia está con nosotros, confiando que no son nuestras fuerzas, es el poder de Dios. Oremos. Dios, gracias te damos, porque tú nos has hecho familias. Nos has dado esposo, esposa, has dado hijos, y nos has redimido, nos has salvado, pero muchas veces fallamos, muchas veces actuamos como no te agrada, y muchas veces no somos de testimonio para este mundo de que las familias en ti son fuertes y firmes. Te rogamos que nos perdones por todas esas cosas que hemos cometido. Pero también te rogamos que como iglesia hoy vengamos a un compromiso delante de ti. Un compromiso de que tú seas nuestro Rey, de que tú seas nuestro dueño, de que tú seas quien tenga el control. Un compromiso en el cual estemos dispuestos a ser obedientes a tu palabra, obedientes a seguir tu guía, obedientes para formar familias que sean de testimonio a este mundo. Y que podamos ser familias que bendigan a otras familias a través del conocimiento tuyo. Te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.